El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:29. Retomemos el tema del municipio de Quito. Decía yo en el comentario, en la primera parte de este espacio, quienes habitamos en Quito, los quiteños y los chagras, como quien les habla, estamos en medio de un fuego cruzado. La pregunta del millón a esta hora es: ¿el alcalde Yunda sigue siendo alcalde o no? Porque ayer los concejales de la oposición acudieron a una convocatoria de quien no consideran el alcalde, de cuyas convocatorias dicen ellos son ilegales, y sin embargo ayer estuvieron en el pleno del Consejo Metropolitano. Pero quiero una visión externa sobre lo que está pasando, y le he invitado a Diego Ceballos. Él es integrante de Gobernanza Local, que es un colectivo que observa justamente lo que pasa en los gobiernos locales, en este caso en Quito. Diego, qué gusto, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buen día, Fabricio. Buen día a los radioescuchas. Gracias por la gentileza de atendernos. A ver, yo quiero preguntarle a Diego Ceballos cómo mira los episodios del municipio, porque estamos hablando de lo mismo desde el 3 de junio. O sea, mes y medio hablando de lo mismo y no de los temas que realmente importan a la ciudad, Diego. Sí, en realidad, Fabricio, es lamentable la situación que está atravesando la ciudad. La institución en realidad está enfocada justamente en este problema que se ha venido dando a partir del 3 de junio con la resolución del Consejo Metropolitano de remoción del señor Jorge Yunda, y que posteriormente ha sido ratificada por el contencioso electoral, pero además, como es de público conocimiento, aparecieron estos incidentes a través de las acciones, las garantías jurisdiccionales que activó el alcalde removido Jorge Yunda, y que en una primera instancia, a través de una acción de protección, le dieron parcialmente la razón, dejando sin efecto el informe de la Comisión de Mesa, que recordemos no es vinculante para efectos de la decisión del Consejo Metropolitano, pero lo que realmente nos tiene en este momento en una situación de indefinición jurídica, digamos, en suspenso al menos a los ciudadanos, es justamente la decisión que sobre las medidas cautelares que él solicitó, que en definitiva lo que hacen es suspender la ejecución de la decisión del Consejo del 3 de junio sobre la remoción del alcalde. Estas medidas van a ser revisadas el lunes en audiencia, ¿no? Pero, claro, lo que sucede acá es que en medio el Tribunal Contencioso Electoral se pronunció sobre la ratificación de la resolución del Consejo Metropolitano, toda vez que observó que había cumplido el procedimiento y las formalidades previstas en el total. Ahora, claro está, lo que sucede en medio de todo esto es que el alcalde, o el exalcalde Yunda, el alcalde removido Yunda, como algunos lo llaman, ha convocado a sesiones del Consejo Metropolitano, pero la mayoría que optó por la remoción del cargo considera que estas convocatorias son al menos ilegítimas, por lo tanto no han asistido. Como es de público conocimiento, en las últimas horas, además, el señor Yunda ha convocado no a una, sino a varias sesiones, y esto parece estar más bien vinculado con lo que habría señalado la Procuradora Metropolitana, Gabriela Obando, en días pasados en una rueda de prensa, en la cual manifestó que los concejales quienes asisten a 3 sesiones consecutivas podrían incurrir en una causal de remoción. Entonces, es justamente lo que usted señalaba, Fabricio, estamos en un momento en el cual acá lo que parece es que se busca que, en este caso puntual, los concejales incurran en ese causal. El Consejo sesiona ordinariamente los martes a las 9, pero esta semana se han convocado sesiones extraordinarias, las 2 del día de hoy han sido canceladas, entiendo, pero no es usual, digamos, tener este tipo de convocatorias. Pero ahí viene la pregunta que yo me hago, porque durante las últimas 2 semanas la mayoría de concejales desconoció al alcalde Yunda, diciendo: el doctor Yunda ya no es alcalde, ya no puede convocar a sesiones, y por eso se negaron a asistir a la sesión convocada en la Ciudadela de Ejército en el sur de Quito, se negaron a asistir este martes a la sesión del Consejo Metropolitano, y sin embargo aparece este pronunciamiento de la Procuradora. Lo que yo no entiendo es, si desconocen al alcalde y dicen que las convocatorias son ilegales, ¿cómo es que ayer fueron al Consejo Metropolitano, Diego? Sí, Fabricio, el tema ahí es que justamente en función del pronunciamiento de la Procuradora del día pasado, si uno sigue la sesión de ayer, los concejales lo que manifestaban es que justamente con el fin de no incurrir en una posible causal o en un posible conflicto por lo que había señalado la doctora Gabriela Obando, algunos de ellos comparecían
para que no se pueda configurar lo previsto en el artículo 333 del COTAD respecto de las causales de remoción de los integrantes del Consejo Metropolitano, más allá de que algunos señalaron de que no estaban ahí presentes por la convocatoria como tal, sino para dejar sentados que desconocían al alcalde o al señor Jorge Yunda como alcalde metropolitano en función de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral por la cual se ratificaba o avalaba lo actuado por el Consejo Metropolitano en la sesión del 3 de junio de 2020. La situación es que estamos en medio de un hecho sin precedentes. ¿Han existido procedimientos de remoción? Claro que no han existido procedimientos de remoción. Imagínense ustedes, esta norma está vigente desde octubre del 2010. Han existido varios procedimientos en varios cantones del país, pero nunca se había dado una situación como la que está atravesando Quito. Es decir, más allá de los mecanismos que prevé la legislación para que las autoridades removidas soliciten las consultas ante el Tribunal Contencioso Electoral y este se pronuncie sobre las formalidades, procedimiento, debido proceso, etcétera, acá se activaron además otros mecanismos que en definitiva han mantenido en suspenso la decisión del Consejo Metropolitano y los posibles efectos, como el primero de ellos, claro está, es el reemplazo en la alcaldía metropolitana que opera por disposición legal. Claro, y ahí viene mi pregunta, y quiero insistir en aquello. A esta hora, el doctor Yunda, con todo este panorama que usted ha referido, ¿sigue o no sigue siendo alcalde? Yo considero que no puede operar el reemplazo en tanto estén las medidas cautelares vigentes, debido a que eso implicaría un grave riesgo para el vicealcalde metropolitano, Santiago Guarderas, toda vez que evidentemente si ya han solicitado la revocatoria de las medidas, una de las condiciones para que se otorgue esa revocatoria es no haber inobservado las medidas que fueron otorgadas. Por lo tanto, aun cuando ya existe en este momento una decisión ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral que dejaría fuera del cargo al doctor Jorge Yunda Machado, al existir estas medidas cautelares que lo que hacen es, recordemos, suspender la ejecución de la resolución C43, que es la que en definitiva lo remueve del cargo a Jorge Yunda, no se puede ejecutar y no se puede proceder con el reemplazo. Estamos, por lo tanto, en un momento en el cual hay interpretaciones de varios profesionales con relación a este tema. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, Ollarte y Quintana señalan que se debería ejecutar de manera inmediata la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, que el doctor Guarderas debería asumir la alcaldía de manera inmediata en función de la ejecutoria de esa decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Yo particularmente considero que hay que tener una posición más conservadora en este momento, y toda vez que esas medidas siguen vigentes, por más irregulares que sean, porque en definitiva han sido otorgadas, hay que revocarlas, y una vez que sean revocadas y sin riesgo alguno, el doctor Guarderas podrá asumir la alcaldía en función de las disposiciones que están previstas en el COTAD para este tipo de reemplazos cuando se remueve del cargo a la máxima autoridad ejecutiva. Ya, el tema es, a ver, me queda claro entonces, usted dice, hay una resolución, Yunda ya no es alcalde, pero no puede operar el relevo porque hay unos recursos jurídicos, tanto la acción de protección, que guste o no está vigente, tanto las medidas cautelares que gusten o no están vigentes. Mi punto es entonces, si Yunda no es el alcalde, pero el vicealcalde no puede asumir la alcaldía está en acefalía. Yo no considero que existe tal acefalía, digamos que Yunda está operando en este momento sobre la base de las medidas cautelares. El momento en que esas medidas cautelares sean revocadas, porque a mi modo de ver así será, conforme ya lo han expuesto varios constitucionalistas, porque no fue otorgada observando el artículo 27 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, ese momento en que sean revocadas, el doctor Guarderas podrá asumir la alcaldía metropolitana, habrá operado el reemplazo previsto en la legislación y empezará a ejercer las funciones de alcalde metropolitano con todos sus deberes y obligaciones conforme lo prevé el COTAD. En ese momento. Hacerlo en este momento, Fabricio, yo considero que es muy riesgoso. Y en este momento, el doctor Yunda puede convocar a sesiones de consejo, puede tomar decisiones administrativas. Diego. Yo considero que esas convocatorias son al menos ilegítimas. Habría que revisar, en efecto, la legalidad de esas convocatorias. Finalmente, yo sí quiero dejar sentado el criterio de algunos especialistas en materia administrativa. Y acá, finalmente, los actos que se emanan de la administración pública y sus órganos, en un primer momento se presumen legítimos. De eso sí hay que señalar.
Entonces, si es que uno considera que esos actos son nulos, tendrá que demostrarlos posteriormente a través de las vías legales existentes. Incluso existe el mecanismo de la revisión de oficio previsto en el Código Orgánico Administrativo. Por lo tanto, si es que se considera que estas actuaciones en este periodo, digamos, de transición de parte del señor Yunda han sido ilegales o adolecen de algún tipo de nulidad, se podrá activar este mecanismo para la revisión de oficio y dejarla sin efecto en aquellos casos que corresponden. A ver, el día lunes será la audiencia de revocatoria de medidas cautelares. Vamos a suponer, imaginarnos el escenario de que el juez que reemplazó al juez Carlos Soto acepta el pedido de revocatoria y justamente revoca esas medidas cautelares. Sin embargo, todavía está vigente la acción de protección. Sabemos que ha sido asignado el Tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha, pero todavía no sabemos la fecha de esa audiencia para revisar la apelación a esa acción de protección. Mi punto es, aunque se resuelve el tema del lunes, que sería la revocatoria de medidas cautelares, todavía estará pendiente la acción de protección, Diego. Sí, sin duda. Ahora, el tema es que lo único que suspende la ejecución de la decisión de remoción del Consejo son las medidas cautelares. No la acción de protección. No la acción de protección. O sea, sí. La acción de protección. La acción de protección está enfocada en el informe de la Comisión de Mesa. Y no en el fondo de lo que resolvió el Consejo, que es la resolución de remoción. Exactamente. Es más, Fabricio, quiero hacer notar una cosa. El informe de la Comisión de Mesa no es vinculante para la decisión del Consejo Metropolitano, no solo en este caso, sino en general. Hay un artículo en el Cotadel 326 que habla sobre la naturaleza de las comisiones. Las comisiones lo que hacen es emitir informes, conclusiones y recomendaciones para el Consejo, sin que éstas sean vinculantes. Si fuesen vinculantes, lo importante no sería el Pleno, sino las comisiones. Claro, así se maneja en la Asamblea Nacional. Digamos, en la técnica parlamentaria, las comisiones elaboran informes que no es que van al Pleno y el Pleno tiene que aprobarlos tal cual. El Pleno puede incluso reformular todo el proyecto de ley. El informe es apenas un insumo para poder dar paso al debate. Es exactamente igual. Exactamente. Tal es así que si uno revisa el informe de la Comisión de Mesa, el informe de la Comisión de Mesa lo que determina sobre la base de las pruebas de cargo y de descargo es que se inobservaron o se incurrieron en 2 causales de remoción. Sin embargo, uno revisa la resolución del Consejo y la resolución del Consejo lo que adopta finalmente es la remoción del alcalde sobre la base de solo una de esas causales, que es la de inobservar las normas que garantizan el derecho de participación ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, esto evidencia de una u otra manera que no es vinculante el informe de la Comisión de Mesa, sino que, digamos, es una suerte de insumo para el análisis del Consejo Metropolitano y que pueda tomar su decisión. Recapitulo entonces, si el lunes se revocan las medidas cautelares, aun cuando todavía no vayamos a la audiencia de apelación de la acción de protección, solo con el tema del lunes, si es que el juez decide revocar las medidas cautelares, allí sí el vicealcalde podrá asumir la alcaldía en reemplazo del alcalde del doctor Jorge Yunda. Sí, exactamente. El momento en que se notifique la revocatoria de las medidas cautelares, el doctor Santiago Guarderas estará absolutamente habilitado para emitir la resolución por la cual asume la alcaldía metropolitana. Los recursos que han sido presentados por Jorge Yunda, ¿usted cómo los ve? ¿Usted cree que es un abuso del derecho o está en el derecho el doctor Yunda de haberlos presentado? A ver, en realidad cualquier ciudadano puede interponer los recursos que considere pertinentes para garantizar o para que se reconozcan los derechos que uno considera que le han sido inobservados. El tema puntual es que aquí sí llama la atención el procedimiento que han seguido. Porque, digamos, puede suceder que existan errores en el sorteo de las causas, pero acá existen errores justamente en las 2 garantías activadas por el doctor Jorge Yunda, de manera llamativa, porque finalmente lo que hicieron a través de estos errores de los sorteos, en el caso de la acción de protección, es limitar el número de personas que eventualmente podían conocer y resolver sobre la misma. Y en el caso de las medidas cautelares, según lo señaló la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, ni siquiera hubo sorteo, sino que al parecer se asignó directamente a un juzgador en función de la vinculación a un proceso preexistente sobre cobro de honorarios. Entonces, hay que partir de eso porque ya llama la atención que se hayan dado estas 2 irregularidades en estos 2 procesos. Ahora, si uno analiza además sobre la base de la legislación si era o no era
admisible las pretensiones del alcalde en cada uno de los casos. En el primer caso, en el de la acción de protección, yo considero que lamentablemente la jueza Domínguez tiene una interpretación errada de las normas, porque no se entendió cuál es la naturaleza jurídica del procedimiento de remoción. El procedimiento de remoción no es un procedimiento administrativo, no es un procedimiento de sanción en función de las normas de la LOCEP, por ejemplo, es un procedimiento de control político y fiscalización, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y así lo ha reconocido la Procuraduría General del Estado. Hay precedentes clarísimos que señalan cuál es la naturaleza del procedimiento. Entonces, bajo ese parámetro, lo que correspondía era analizarlo a la luz de la legislación y la doctrina relacionada justamente con las normas del control político. Acá, lamentablemente, si es que se ratifica, por ejemplo, la decisión de la jueza Domínguez, lo que implicará es que a futuro los procedimientos de control político, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, podrían ser comprometidos en función de esta supuesta falta de imparcialidad de quienes actúan en el proceso. Quiero hacer notar una cosa, Fabricio, usted, por ejemplo, que es amplio conocedor de los temas legislativos. Si uno revisa el procedimiento de remoción a nivel local frente al procedimiento del juicio político, por ejemplo, a nivel nacional, yo considero que el procedimiento de remoción a nivel local es incluso mucho más nítido y garantiza mucho más la imparcialidad que a nivel nacional. Recordemos que a nivel nacional no se activa el procedimiento si no es con el requerimiento de un número mínimo de legisladores. En el caso local, quien activa el mecanismo de... Son los ciudadanos. Son los ciudadanos de determinada jurisdicción que eligieron a la autoridad y sobre la base de unas causales. Entonces, partiendo de eso, yo considero que existen incluso más garantías de imparcialidad en el proceso de remoción definido en el COTAD desde el 2010. Vamos con el tema de las medidas cautelares. El tema de las medidas cautelares es mucho más llamativo en realidad, porque existe una norma expresa que prohíbe que se active este mecanismo, es el 27 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Dice que no cabe el otorgamiento de medidas cautelares cuando sea para impedir o para solicitar la ejecución de una sentencia. En este caso puntual, lo que se estaba buscando es justamente que se garantice o que se disponga el cumplimiento de lo resuelto por la jueza Domínguez en la acción de protección. Entonces, si uno suma el tema de los procedimientos irregulares para que hayan llegado a las causas donde estos jueces y además pronunciamientos que al menos son llamativos desde el punto de vista jurídico, se encuentra justamente en esta situación en la cual la ciudad está de por medio. Con base a estas decisiones judiciales, existen los pronunciamientos por parte de los órganos competentes, porque no podemos dejar de lado que también en medio de todo esto el contencioso electoral, constitucional y legalmente competente para resolver estos temas, ratificó la validez de la decisión del Consejo. Y claro está, estamos en medio de este problema jurídico. Correcto. Diego, gracias por el tiempo y por estos aportes para el debate de lo que está pasando en el municipio de Quito. Un abrazo, muy amable. Fabricio, saludos. Muy gentil. A Diego Ceballos, integrante de Gobernanza Local, con su visión. Dice Diego, el alcalde fue removido, pero el vicealcalde no puede asumir porque hay unas medidas cautelares que están vigentes. Pero considera que Jorge Yunda ya no es el alcalde de Quito y que sus decisiones por lo menos son ilegítimas. Veamos qué nos dice Gisela Chalá, que ya vamos a conversar con ella. 7:47 en la primera hora.